Bien. Vamos a ver el tema del efecto de ion común y disoluciones reguladoras. Se conoce como efecto de ion común al desplazamiento de un equilibrio iónico cuando cambia la concentración de uno de los iones implicado en dicho equilibrio. Esto debido a la presencia en la disolución de una sal que se encuentra totalmente disociada y disuelta en él. En nuestro caso, la adición de un ion común puede modificar el pH del equilibrio químico. Debido a ello, es importante tener presente al realizar el cálculo cómo se ve el desplazamiento del mismo. La presencia de ion común mitiga la ionización de un ácido débil o una base débil. Por ejemplo, cuando se disuelven conjuntamente ácido acético y acetato de sodio, como se ve en el ejemplo, nos podemos preguntar, ¿qué pasa cuando se disuelve acetato de sodio en ácido acético? El acetato de sodio es una sal, por lo tanto es un electrolito fuerte y se encuentra totalmente desplazado hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, en sus iones acetato y sodio. El ácido acético es un ácido débil que se encuentra parcialmente disociado en iones acetatos y protones. Por el principio de Le Chatelier, la presencia de iones acetato provenientes del acetato añadido desplaza el equilibrio hacia la izquierda, por lo que disminuye la concentración de protones. El pH se ve modificado en varias unidades respecto del ácido débil sin la adición de tal sal. En el apunte de ácido-base se puede ver la resolución de un problema modelo. La situación en el tema de disoluciones reguladoras es un caso particular del efecto de ion común. Una situación particular de este efecto de ion común es, por ejemplo, como se ve en el ejercicio, en la figura, si a un vaso de agua se le adiciona ácido o base, el pH del sistema varía abruptamente. Pero en cambio, si al vaso que contiene solución reguladora se le adiciona el mismo volumen y concentración de ácido o base del ejemplo anterior, la modificación del pH es mínima. Ello se debe a que es una disolución formada por un ácido débil o una base débil y sus respectivas sales. Es decir, ambos componentes deben estar presentes. La disolución en este estado tiene la capacidad de resistir a los cambios de pH cuando se agregan pequeñas cantidades de ácido o de base. Por eso podemos definir a la solución amortiguadora como aquella que reduce el impacto de los cambios drásticos por el agregado de protones u oxidrilos al sistema. Existen dos tipos de soluciones reguladoras: ácidos o bases fuertes, moderadamente concentradas. Estas actúan en las zonas extremas de pH. Operan como regulador del pH debido a su concentración elevada. La adición de una pequeña cantidad de ácido o base modifica muy levemente la concentración total de la base o el ácido presente. Esto depende de la concentración inicial del ácido o la base fuerte que constituya la solución amortiguadora. A mayor concentración, menor variación de del pH final y por lo tanto mayor capacidad amortiguadora. Las más usadas son las mezclas de ácido débil y su base conjugada en concentraciones semejantes. Como se puede observar en el esquema planteado en la diapositiva, el mecanismo de regulación se basa en que la adición de una pequeña cantidad de ácido o base fuerte modifica muy poco la relación ácido-base del sistema regulador, relación de la que depende el pH del sistema. La mayoría de los buffers o soluciones reguladoras presentan una notable dependencia de su valor de pK respecto a la temperatura. La ecuación de Hasenbach
Esta ecuación es una expresión que parte del equilibrio químico y su constante, muy utilizada en química para calcular el pH de una disolución reguladora y de sus correspondientes bases o ácidos conjugados respectivamente. Recordemos siempre que cuando estamos trabajando con ácido-base, equilibrio ácido-base, la teoría que vamos a utilizar siempre es la teoría de Bronsted y Lowry. Considera la ionización, en el tema en el planteo de la ecuación de Hasenbach, considera la ionización de un ácido débil que tiene un valor de pK igual, un pKa. Es conveniente poder relacionar el pH de una disolución de un ácido débil con su pK y con el grado de ionización. La relación esta sería, tomemos un ejemplo, el ácido acético se encuentra parcialmente disociado en protones y iones acetatos. La constante que regula este sistema de equilibrio se puede expresar como la constante ácida va a ser igual a la concentración protónica por la concentración de iones acetatos sobre la de ácido acético. Esta ecuación se puede reorganizar para despejar la concentración de iones hidrógeno, porque recordemos que que la ecuación de Hasenbach relaciona pH con pK. La forma en la que queda la expresión planteada será concentración de protones igual a la constante ácida por la concentración del ácido débil sobre, en este caso, ácido acético, sobre la concentración de aniones, o en este caso, iones acetato. Si aplicamos logaritmo en ambos extremos, logaritmo negativo en ambos extremos de la ecuación, en ambos miembros de la ecuación, llegamos al que el pH es igual al pK más el logaritmo de la concentración de la base conjugada sobre la concentración de ácido. Esta ecuación es conocida como la ecuación de Henderson-Hasenbach, que se utiliza a menudo para realizar los cálculos que requiere la preparación de disoluciones buffer en laboratorio. Aspectos interesantes que están relacionados con esta ecuación es que para que esta ecuación sea válida, la concentración de ácido y la concentración de base deben ser mayores a 10 a la menos 2 molar. Por otra parte, la constante ácida o la constante básica deben ser menores a 10 a la menos 3. Las propiedades que describe esta ecuación de Henderson-Hasenbach es: si el pH es igual al pK, el logaritmo de la relación de concentraciones de las formas disociadas y sin disociar será 0, de manera que estas concentraciones serán iguales. En otras palabras, significa que el pH es igual al pK y que el ácido estará disociado un 50%. Otra característica es que por cada cambio de un orden de magnitud, una potencia de 10, el valor de la relación concentración de sal o de base conjugada versus la concentración del ácido hace que el pH cambie en una magnitud, como se puede ver en la tabla que expresa en la diapositiva. Nos podemos preguntar cuáles son las propiedades que afectan a las soluciones reguladoras. Bien, tenemos la capacidad amortiguadora, el efecto de la adición de ácidos y bases y el efecto de la dilución. Veamos cada una en particular. Capacidad reguladora de una solución reguladora, una solución buffer, es una medida de la resistencia al cambio de pH que se produciría por el agregado de pequeñas cantidades de ácidos o bases fuertes, y es mínima cuando la concentración de la base conjugada es igual a la concentración del ácido. Recordar además que la capacidad amortiguadora de una solución no solo depende de las concentraciones de sus componentes, sino también de la relación acetato o anión sobre la del ácido
o en este caso, si estamos hablando de una solución reguladora acetato o ácido acético, es acetato sobre ácido acético. Una solución que contiene concentraciones equimolares de un ácido débil y su base conjugada tendrá un pH igual a pK más menos 1, por lo que no existe relación buffer para relaciones de concentración de anión sobre la del ácido mayores a 10 o inferiores a 0,1. Superado estos valores, se dice que se ha agotado la reserva ácida o la reserva básica respectivamente. Si hiciéramos cálculo sistemático de variación de pH con el volumen añadido, o sea, dando valores crecientes a este último y calculando el pH en cada caso, podríamos construir una curva tipo campana de Gauss que refiere a la capacidad amortiguadora, como se puede observar ahí en la gráfica, donde en la cima de esa campana de Gauss tenemos la capacidad máxima reguladora, donde la concentración de ácido es igual a la concentración de base conjugada, y la capacidad mínima se encuentra en los extremos de esa campana de Gauss. Veamos el efecto de la adición de ácidos y bases. Existen tres tipos de sistema. Puntualmente vamos a hacer el ejercicio numérico de un ácido débil y su sal. Planteémonos un problema sabiendo que el valor de la constante del ácido acético es 1,75 por 10 a la menos 5 a 20 grados centígrados. Como primera medida, si queremos averiguar la capacidad buffer que va a tener esta solución, es necesario calcular el pH de la disolución donde la concentración de ácido acético y la concentración de acetato de ese sistema es 0,1 molar respectivamente. También después veremos cómo se comporta esta solución cuando se le añaden 10 mililitros de ácido clorhídrico 0,1 molar y cuando se añade 10 mililitros de hidróxido de sodio 0,1 molar. Ahí estaríamos verificando, en este apartado B, estaríamos verificando el efecto regulador de esta ecuación, este ejercicio, digamos, de la relación ácido acético-acetato como solución reguladora. Primeramente resolveríamos el apartado A, donde aplicando la ecuación de Henderson-Hasselbalch y reemplazando por los valores del enunciado, donde vamos a tener que el pH va a ser igual al pK, en este caso el pK de la constante de la constante 1,75 por 10 a la menos 5. Habría que sacar el pK, que el valor numérico es 4,76. Más el logaritmo de las concentraciones de la base conjugada y su ácido, que es 0,1 sobre 0,1. Ese valor final nos va a dar 4,76. Cuando la concentración de ácido, mejor dicho, cuando queremos calcular el pH de la disolución al adicionar protones provenientes de un ácido fuerte como el ácido clorhídrico, la relación presente se va a ver modificada, es decir, si adicionamos ácido, el equilibrio se va a un ácido fuerte como el clorhídrico, el equilibrio se va a desplazar hacia los reactivos, el ácido acético. ¿Cuánto se va a desplazar? Va a depender de la proporción o la relación que exista ácido acético ion acetato. Si hacemos el cálculo vamos a tener que para el caso de las nuevas concentraciones del ion acetato va a ser 0,099 moles, o sea, en un litro, porque este cálculo no me olvidé de expresarlo, está referido a un litro. Sí, está escrito, me había olvidado. 1 litro de solución. Y la concentración de ácido acético va a ser 0,1 molar. Si observamos el pK
el pH inicial es 4,76. Si nos fijamos, el pH cuando adicionamos ácido se modificó a 4,75. Veamos qué sucede con el agregado de una base fuerte. Al adicionar una base fuerte, la base fuerte va a reaccionar con los protones del equilibrio ácido-base y va a hacer que el equilibrio se desplace hacia los iones acetatos, o sea, hacia los productos. Calculando nuevamente la concentración de acetato y ácido acético, va a ser para acetato 0,1 molar y para ácido acético 0,098, porque va a disminuir en función de lo que se adicione. Por ende, el pH final va a ser 4,77. Si observamos esa modificación para el volumen y la concentración de ácido o base fuerte, la modificación, ese delta de pH, fue mínimo. Aquí queda demostrado que la capacidad reguladora funcionó y está en su máxima expresión. Otro sistema regulador que se puede plantear es base débil y su sal. El razonamiento es similar al cálculo que se hizo para el de ácido débil y su sal. En este caso, un ejemplo está dado con el cloruro de amonio e hidróxido de amonio. Seguimos planteando la ecuación de Hessenbach. Aquí lo que tenemos que tener presente es el cálculo de pOH y el pKb, pero la expresión es similar. ¿Qué podemos ver acá en resumen? Al adicionar protones, si aumenta la concentración protónica, va a aumentar los moles de sal, disminuyen los moles de base, disminuye el pH, aumenta el pOH. Si aumenta la concentración de oxidrilos, disminuye los moles de sal, aumenta los moles de base, aumenta el pH, disminuye el pOH. Como podemos observar, cuando la concentración de ácido es igual a la base conjugada, entonces el pH es igual al pK y la disolución ofrece un máximo de capacidad reguladora donde el pH varía poco respecto al pH inicial en décimas. Por último, el otro sistema regulador es el sistema salino, que es muy utilizado en química biológica, y es el que está constituido por dos sales derivadas de un ácido poliprótico, como por ejemplo el ácido fosfórico, que tiene distintos grados de sustitución. Ahí vemos tres ecuaciones de equilibrio y fíjense que de acuerdo al orden de las constantes, 10 a la menos 2, 10 a la menos 7 y 10 a la menos 12, el rango que puede actuar como sistema regulador es amplio. El más utilizado es el de fosfato diácido, fosfato monoácido, pero también se puede usar fosfórico, fosfato diácido. Por lo que se debiera conocer que la sal es el compuesto más sustituido y el ácido es el menos sustituido. El efecto de los factores que afectan a las soluciones reguladoras, vemos el efecto de la dilución. El uso de la ecuación de Henderson-Hasselbalch para los casos anteriores de reguladora, hay que considerar las concentraciones de iones hidróneos y oxidrilo, que son desestimables la presencia de los mismos referidas al aporte que pueda hacer el agua. Pero cuando se diluye mucho una solución reguladora, la solución buffer, su efecto se disminuye bastante. Y entonces ahí toman preponderancia la base y el ácido relativo al aporte que hace el agua en iones hidróneos y oxidrilo. Lo veamos con el siguiente ejemplo.
Se muestran algunos de los resultados en el ejemplo se muestran algunos resultados obtenidos cuando se diluye una solución reguladora de ácido acético y acetato, partiendo de que la concentración de la base es igual a la concentración del ácido, que es igual a 1 molar. Y los cambios de pH que se producen por el agregado de 0,01 mol de hidróxido a 1 litro de cada dilución. Fíjense, como puede observarse, en el caso de las soluciones 1 y 2, el pH final es aproximadamente igual, aunque las concentraciones iniciales de ambas especies que conforman la solución reguladora sea la mitad de la inicial. Pero si se sigue diluyendo la solución reguladora, el pH final se observa una gran variabilidad interesante respecto a la inicial. Para el caso de la solución C, en esa solución 6, el agregado de 0,01 mol de hidróxido de sodio es igual a la cantidad de ácido acético que hay en el sistema. En consecuencia, el ácido acético se neutraliza totalmente formando iones acetatos y el buffer se destruye, quedando un sistema cuyo pH corresponde a una solución de acetato de sodio 0,02 molar, el cual reacciona con el agua del sistema formando ácido acético y oxidrilo. Por ende, el pH aumenta considerablemente. Si se observa, ven que el pH comienza de 4,74 y en la solución 6 el pH termina siendo 8,52. Aquí el agua participa por la dilución a la cual se ha diluido, vaya la redundancia, se ha diluido el sistema regulador. Entonces, el agua juega un rol preponderante en esta capacidad buffer. Aquí la capacidad se ha roto. Aquí podemos observar la tabla de solución de algunas soluciones reguladoras más utilizadas, como el caso del ácido acético, carbónico, fórmico, fluorhídrico, y para el caso de base, el amoníaco, carbonatos o fosfato. Aquí tienen el rango de pH con el cual se puede trabajar, que es importante también tenerlo presente para elegir el sistema regulador cuando uno tiene que preparar un sistema regulador para un determinado pH. Las limitaciones de las soluciones reguladoras. Bueno, el efecto de la temperatura es 1. La mayoría de las soluciones amortiguadoras dependen mucho de la temperatura debido a que la constante de equilibrio que gobierna este sistema depende de ella. Por ejemplo, la solución de tris-hidroximetilamino metano preparada a 25 grados centígrados, su pH óptimo para trabajar en reguladora es 8. Pero a 4 grados centígrados el pH es 8,7 y a 37 grados centígrados su pH es 7,7. Aquí se puede observar ese cambio. Otra limitación es el efecto del coeficiente de actividad. El pH va a depender de la fuerza iónica. Por ejemplo, si se adiciona cloruro de sodio a un buffer de fosfato, el pH cambia. Por simplicidad, se utilizan concentraciones, pero esto se observa solamente, o sea, si bien el pHímetro mide actividades y si uno adiciona un electrolito fuerte, va a hacer modificar la fuerza iónica del sistema, que indirectamente la fuerza iónica tiene que ver con la actividad del sistema, tema que vamos a ver a posteriori para poder entender más precisamente el efecto de la actividad y la fuerza iónica en los sistemas de equilibrio. Por simplicidad, nosotros siempre en los cálculos vamos a usar concentraciones cuando medimos pH o cuando estamos trabajando en cálculos, pero realmente el efecto que se suscita al medir con un pHímetro es más bien actividad y no concentración.